Palabras de Plenitud con Daniel Patiño. Un espacio para reflexionar y renovar. Todos nos sentimos solos en algún momento, no importa si somos jóvenes, ancianos, casados o solteros, hombres o mujeres. Sé que durante el transcurso de nuestra vida surgen momentos en los que nos parece como si estuviéramos completamente solos, a pesar de estar rodeados de mucha gente. Yo no sé si usted se ha sentido alguna vez así. Estoy seguro que sí. Sin embargo, muchas veces esa soledad que experimentamos es producto de nuestros propios errores. Piense, por ejemplo, en un matrimonio que a primera vista parece muy feliz y muy unido, pero que en realidad cada cónyuge experimenta una soledad profunda. Hay una historia de un matrimonio entre comillas respetable de una escritora española en la cual ella describe un poco esta realidad. Ella cuenta que este matrimonio tenía 2 hijos, eran 2 adolescentes despiertos, inteligentes, pero muy resabiados, que conocían a la perfección la forma de tratar a sus padres para conseguir lo que ellos se proponían. Entonces a menudo recorrían a buscar complicidades unilaterales cuando los padres estaban en desacuerdo. Y era tal el acierto con que utilizaban sus trucos estos adolescentes que siempre salían victoriosos. Pero no se lo digas a tu padre, o que no se entere tu madre, decía cada uno de los cónyuges. Era una forma cómoda de quitarse los problemas de encima, de aceptar sin corregir o de aprobar desaprobando. Ni el marido ni la mujer se dan cuenta de que aquel sistema solo estaba malcriando a los hijos, pero no solo eso, sino que los iba separando poco a poco de ellos mismos, como pareja obviamente. Estaban demasiado ocupados cada uno en sus propias vidas, en organizar sus agendas, las cosas de la casa, el trabajo, reuniones, viajes, estrenos, conferencias, invitaciones, como para divagar sobre las consecuencias y pequeñeces entre comillas de sus hijos. Así que más que comprenderse se sobrellevaban, más que compartir sus vidas intercambiaban un poco de tiempo, y más que estar unidos estaban juntos, y así fueron distanciándose el uno del otro, y poco a poco fueron entrando en esas rutinas destructivas, ese tipo de rutinas que jamás da paso a la expectativa y el compartir solos en pareja. Entonces los hijos poco a poco se fueron también desligando de ellos. Y no es que los hijos quisieran enemistades entre sus padres o enemistarse con ellos, sino sencillamente se habían acostumbrado a la desunión de un matrimonio que se consideraba unido por el simple hecho de vivir juntos en la misma casa o por llevar el mismo apellido. De pronto, la esposa de un momento a otro empezó a sufrir arrebatos de tristeza sin sentido, momentos impregnados de desánimo y melancolía. En sí ella no sabía con exactitud por qué estaba tan desalentada, no llegaba a comprender la causa, pero tampoco echaba de menos que su marido, siempre tan ocupado, se quedara indiferente y no tratara de averiguar qué le ocurría para poder ayudarla. Ella ya llevaba demasiado tiempo aceptando que su marido jamás se inmiscuyera en sus cosas personales, y él también consideraba que lo esencial era actuar como siempre, como si nada estuviera ocurriendo, con la naturalidad propia que requieren las personas a las que nunca les ocurre nada, o a las que aparentan ante la sociedad que todo estaba bien y que eran un matrimonio feliz. Sin embargo, la realidad era otra. En ocasiones pasaban horas sentados el uno frente al otro en la misma habitación, sin dirigirse la palabra, metido cada uno en sus cosas, ideando cómo zafarse del otro para que el silencio que los estaba invadiendo no los incomodara. Así comenzó aquel matrimonio a poco ir desprendiéndose y a rozar en el terreno de las infidelidades. Fue una transición lenta. Al principio fueron cosas aparentemente insignificantes, pero luego fueron cosas más serias y sobre todo cosas más de fondo que de forma, como el hecho mismo de crecer, porque sabe, nadie se encuentra alto de la noche a la mañana, es algo que se da poco a poco, así como primero se gatea, luego se camina, después se corre y así se sigue creciendo. De igual manera sucede en nuestros dramas,
experiencias y situaciones personales. Ahora te cuento esta historia porque esta experiencia matrimonial ilustra que muchas veces nosotros fabricamos nuestra soledad. Sí, hay soledades autofabricadas por nosotros mismos, donde poco a poco nos vamos distanciando de otros, que son producto propiamente de nuestro egoísmo y comodidad. Y no es que todos los solitarios sean egoístas y que se hayan ganado a fuerza la soledad, aclaro eso, porque a veces hay soledades inmerecidas que son provocadas por la ingratitud de otros, eso es entendible. Pero cuando una persona, como aquel matrimonio, falta a la verdad e integridad, manifiesta una cómoda tendencia a las soluciones fáciles, limitada a lo inmediato. Entonces busca salir del paso, evitarse una incomodidad y satisfacer un deseo torpe. Y lo peor es que normalmente lleva al final a un callejón sin salida, porque se miente a sí mismo. Y como la mentira no dura, tiene que usar otra mentira para mantener su apariencia. Entonces se ve empujado a mentir más y más, y eso lo conduce a la soledad de quien está constantemente teniendo que actuar o pretender ser alguien que no es. Como decía el filósofo francés Vladimir Yankelevich, que uno de los más duros castigos del mentiroso es la pérdida de su propia identidad. Claro, porque el mentiroso está encerrado en una soledad autofabricada de la que no sabe bien cómo salir. Le cuesta ser transparente, sincerarse, porque piensa que se le viene abajo el edificio de su vida, cuando lo cierto es que la verdad es el único modo de empezar a reedificar su propia vida. Entonces es el orgullo y el egoísmo el que nos lleva muchas veces a mentir y pensar siempre en nuestra comodidad y por ende en sumergirnos en la soledad. Por eso hoy te invito a que reflexiones en lo que te estoy diciendo y compartiendo. Porque la mayoría de las veces el error más grande es pensar que el problema está en el otro o en los otros. Porque póngase a pensar, si una persona al comprobar su soledad se pregunta, ¿quiénes me quieren? ¿Quiénes me ayudan? Probablemente nunca saldrá de su soledad. Para vencer la soledad hay que formularse la pregunta correcta. ¿A quiénes quiero yo? ¿A quiénes ayudo yo? Es necesario amar y pensar en el trato con los demás en lugar de lamentarse reclamando ser amado y valorado. Esa es la manera de enfrentar y triunfar sobre la soledad. Porque si uno ama y sirve de corazón a los demás, aunque le parezca que no es correspondido, créame, tarde o temprano acaba siendo amado y correspondido también. Por eso nuestro Señor Jesús nos dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Esto no se refiere a dar dinero como equivocadamente se ha enseñado, sino a sembrar buenas actitudes en nuestras relaciones, de tal manera que usted reciba lo que da. Le motivo entonces a sembrar correctamente en su círculo de relaciones familiares, sociales, laborales, espirituales, de iglesia, para que de la misma manera goce de amor y de edificación, y borre de su vida el drama de la soledad, porque si es una soledad autofabricada, solo tú mismo la puedes destruir. Espero que medites en esto y como siempre, que la gracia, la verdad y la paz de Cristo abunden en su vida todo el tiempo. Un feliz día para todos.